Pues muchas gracias, David, por tu intervención. Un poco el plan que teníamos hoy es ahora hacer el debate, el diálogo entre Maite y Adelina, que voy a presentar ahora, y luego también dedicarle una última parte a las intervenciones vuestras, a las preguntas, no solo preguntas, sino también reflexiones ya con los tres, con David, con Maite y con Adelina. Entonces ya, pues invito a Adelina y a Maite, voy a hacer una presentación muy breve, porque yo creo que ya las conocemos, pero por empezar por alguna parte, Maite Sancho, en primer lugar. Maite Sancho es psicóloga y gerontóloga. Corrígeme si me equivoco. Creo que todos conocemos a Maite. Maite ha sido una de las personas que primero en el Inserso, una de las que ha colaborado en la introducción, o como decía David, en la reintroducción de algunos conceptos, algunas ideas, algunas propuestas que no estaban tan presentes en la agenda pública. Maite además es una persona que primero, además de tener una presencia muy clara en el Inserso, ha tenido también, a través de la Fundación y del Instituto Matia, una presencia también muy continua y muy importante en Guipúzcoa. Y ahora además, ya cuando se las prometía felices, pues tiene también, o ha asumido también otra responsabilidad en el Inserso, intentando colaborar o impulsar algunas de las reformas de las que ha hablado David. Entonces, muchas gracias por venir, Maite. Y Adelina es también otra persona clave a una escala más internacional. Adelina es de Girona, es catalana, pero lleva ya muchísimos años trabajando en el Reino Unido, en la London School of Economics, y siendo economista, yo creo que también ha contribuido al avance de la investigación, tanto de proyecciones de necesidades, pero mucho más que desde una perspectiva económica, económico de la ciencia económica, creo que también ha contribuido a avanzar, y a una escala además casi mundial, diría yo, en la mejora de los servicios, sobre todo desde la perspectiva de la calidad de vida de las personas, de la autodeterminación, del control, de la atención comunitaria, etcétera, etcétera. Y también le agradecemos mucho a Adelina pues que haya aceptado venir a con las dos trabajamos mucho desde el CIS, y a las dos les agradecemos mucho que hayan aceptado participar en este primer encuentro. Y entonces tenemos, pues un poco, yo voy a seguir aquí, tenemos algunas preguntas. Entonces, bueno, a partir un poco del planteamiento que ha hecho David, señalando un poco algunas de las limitaciones y algunas de los retos y también de las soluciones que se plantean, yo lo primero, antes de hacer la primera pregunta, sí diría que muchos de esos, sin querer ser tampoco demasiado optimista, pero que ya resuenan en Guipúzcoa, ¿no? Que muchas de las cuestiones, de una forma o de otra, sobre todo las que tienen que ver con las unidades de convivencia, etcétera, etcétera, con los ecosistemas locales municipales que se están desarrollando, algunas de ellas ya resuenan en Guipúzcoa, aunque algunas sean más o menos incipientes, algunas hayan avanzado más, otras hayan avanzado menos. Dicho eso, la primera pregunta que yo quería hacer a Adelina y a Maite, y en ese caso la pregunta sería un poco común, tiene un poco que ver con el objetivo de este ciclo, ¿no? Y es un poco qué consensos tenemos tanto técnicos como académicos, como políticos, como profesionales. O sea, si tenemos que dar por demostradas ciertas cosas, tanto desde la perspectiva de las necesidades de lo que quiere la gente, como desde la perspectiva de qué funciona, qué intervenciones comunitarias son más eficaces, había un patrono de nuestra fundación, que es Imanol Zubero, que insistía en esa idea, ¿no? Ya hay consensos, ya hay cosas que están demostradas, ya hay cosas en las que todos estamos de acuerdo, y que no tenemos que estar continuamente ni haciendo diagnósticos ni descubriendo la rueda, porque ya tenemos claras algunas cosas. Entonces, yo os preguntaría, igual primero a Maite, bueno, pues qué consensos tenemos ya y a qué no tenemos que seguir dándole vueltas ni discutiendo, sino dar por una base común y aceptada por todos o por casi todos. Bueno, yo antes tengo que decir muchísimas gracias por estar aquí. Es un auténtico honor para mí volver a esa especie de segunda casa que ha sido la Fundación Matia en primer lugar, pero Guipúzcoa en segundo lugar. Dicho esto, consensos. Bueno, yo creo que tenemos unos cuantos, que curiosamente no hacemos demasiado caso de ellos, ¿no? Uno que es
aplastante, diría yo, porque llevamos como décadas preguntando con respuesta similar, es que las personas queremos envejecer y acabar nuestra vida en nuestro entorno. Sin embargo, cuando analizamos nuestras prioridades de generación de recursos, pues esto ya se tambalea, ¿no? Digamos que hemos priorizado en gran parte las instituciones por razones variadas y muy comprensibles, pero ha sido así, y en cambio la respuesta comunitaria pues está muy floja, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay consenso. Claro, quizás haya también consenso, por lo menos en Guipúzcoa, de que esto de que lo pequeño es hermoso, es decir, de que la territorialización, de que los ecosistemas, con algunos apuntes que al menos yo he ido preguntándome en estos últimos tiempos que no he estado aquí, que podemos luego comentar, funcionan, ¿no? Es decir, que el tener cerca la respuesta, al menos vamos a dejarla en teórica, muchas veces práctica, a nuestras necesidades, es eficaz, ¿no? No solo es eficaz, sino que genera bienestar. El ejemplo que ha puesto David de la experiencia Burzog es una de ellas, ¿no? Por ejemplo. Quiero decir que el tener una cierta autoorganización en un espacio pequeño funciona, ¿no? Luego podemos entrar en profundidades, ¿no? La tercera certeza es que en este juego está el sistema social, pero también el sistema sanitario. Y digo certeza porque a lo mejor solo llegamos hasta ahí, ¿eh? Lo que igual no llegamos tanto o no tenemos un consenso tan claro es en el papel de unos y otros, en enfoques de integración o en enfoques de coordinación. Lo que sí hay certeza es que una persona merece recibir una atención en su casa que no tenga que preguntar de dónde viene, sino recibirla, integral. Luego, la organización está detrás, que puede ser a través de un sistema de coordinación, a un sistema de mayor integración. Yo creo que en el Estado español es inviable por completo integración total, pero bueno, lo podemos discutir, ¿no? Pero avanzar más en esa coordinación, en ese diálogo, pero también en ese reconocimiento de que, por ejemplo, el sistema de atención primaria no está suficientemente presente en la atención a las necesidades de la gente mayor, cuidados de larga duración, por favor, no de otros, faltaría, pero eso también es una, no lo quiero llamar certeza, pero sí hay un cierto consenso. Los intentos y los mismos intentos que hemos hecho aquí en proyectos experimentales que conocéis muchas personas que estáis aquí, de que la enfermera y la trabajadora social de un espacio pequeño y demás aparecieran juntas, a hacer una visita conjunta en la casa donde se pudieran evaluar esas necesidades y qué respuestas damos cada uno, eso ha sido como subir el Himalaya. O sea, muy difícil, por no decir que en la mayoría de los casos imposibles. Entonces, bueno, en esa línea yo creo que sí tenemos y sí conocemos cosas. Y luego hay otra certeza, que no sé si la podemos llamar consenso, y es que el sector constituido por personas mayores, muy mayores, y también otras no tan mayores, sufren una enfermedad grave que se llama el edadismo, ¿no? Lo cual, eso es como el sustento de un trato inadecuado. Y esto es gravísimo, gravísimo. Y además yo diría que nuestro grado de adaptación a ese trato diferente, porque eres mayor, yo como soy mayor ahora estoy atentísima a esto y lo sufro cada día, curiosamente, creo que esto no podemos seguir tolerándolo, ¿no? Porque a partir de ahí es cuando digamos que se abren las vías de unos modelos de atención que pueden ser degradantes, como pueden ser las instituciones. No digo que las instituciones por sí mismo, no quiero entrar en ese debate tan radical, pero sí, desde luego, la vida que lleva una persona en una institución no es la más deseable en los últimos años de su vida. Y de hecho, pues ahora mismo preguntamos aquí cuántas personas nos gustaría acabar nuestra vida en una institución y serían pocas. Y de las pocas serían jóvenes. Mayores no. Las mayores lo tienen clarísimo, clarísimo que no.
Entonces, bueno, yo creo que por ahí hay muchísimas cosas, pero no olvidaría el asunto edadismo porque está justificando políticas intolerables. Adelina. Hay un estudio que ahora es un poco ya antiguo, pero que estaba muy, muy bien hecho, donde lo que se hacía era seguir durante el tiempo a personas que precisaban de cuidados y a sus cuidadores familiares, y medía la calidad de vida, además de otros impactos que tenían los cuidados en la comunidad para esas personas. Y lo que es muy interesante es que, por ejemplo, para personas con algo de dependencia, pero también con deterioro cognitivo, lo que parecía ideal a nivel de los mejores resultados, tanto para ellos como a nivel de coste-efectividad, era una combinación de atención a domicilio, apoyo a domicilio, habiendo ya un cuidador familiar y centro de día. Y lo digo porque es muy importante pensar que el apoyo en la comunidad puede ser de muchas formas. Y David, me ha gustado mucho tu presentación, pero me faltaban los centros de día. Y lo que os quería contar también es que este estudio nos decía que el nivel y el tipo de apoyo que las personas necesitaban cambia mucho a lo largo del tiempo. Hay que adaptarlo con los cambios de necesidades y de circunstancias, y que para diferentes personas, diferentes soluciones. Los centros de día, por ejemplo, funcionan muy bien para personas con demencia, que además tienen luego la oportunidad de tener acceso a rehabilitación, a estimulación cognitiva, a toda una serie de servicios que es muy difícil dar de uno en uno en domicilios particulares, y nos da también bastante tiempo antes de tener que pensar en residencias. Las residencias, en mi opinión, tendrían que tener un papel residual en nuestro sistema de cuidados para solo cuando no hemos podido dar respuesta en la comunidad. Y esto lo hemos visto como en los países escandinavos se ha ido desarrollando el sistema de cuidados con ese enfoque en poner el máximo de recursos en la comunidad. Y hasta cierto punto lo que están haciendo también es separar la vivienda, el aspecto de vivienda, del aspecto del cuidado. Y cuando pensamos en residencias, en Dinamarca, que la de Dinamarca, David, también, lo que es interesante es que la gente que va a la residencia paga alquiler como si estuvieran viviendo en un cohousing. Y lo que reciben luego es atención domiciliaria si hace falta las 24 horas. Y al estar allí un grupo de personas que todos necesitan SAT, pues luego se puede organizar a nivel de unidad donde están viviendo el cuidado. Pero a esta separación, la persona de la residencia paga alquiler, es un inquilino, no es una persona que está ingresada, es una persona con el mismo derecho que un inquilino en una casa privada. Y para mí esto es algo interesante en pensar, porque esto nos lleva al concepto de hacer la residencia parte de la comunidad. Y quería decir también que es interesante mirar a los países que ya han envejecido más que nosotros y ver qué hacen. Y para mí es muy interesante ir siguiendo lo que están haciendo Japón y Singapur. Y allí lo que están haciendo es reforzar las estructuras comunitarias invirtiendo de verdad. Entonces, aquí están partiendo de centros sociales, centros de día, y lo que están haciendo es crear unos centros de envejecimiento saludable que dan tanto respuesta a través del centro de día al aspecto de cuidados, como también coubicándose con centros de atención primaria, están ayudando a la gente a envejecer mejor y también dar muchas oportunidades a personas que tal vez están en la fase de más juventud dentro de lo que es la jubilación o con más ganas de actividad, que puedan empezar a encontrar actividades, funciones incluso dentro de su comunidad cuando dejan el mundo del trabajo, y ayudarles a tener ahora ya no hablamos tanto de envejecimiento activo, parece que estuviéramos obligando a la gente a ser activos, pero sí que es verdad que apoyar a la gente a poder tener un papel en su comunidad, yo creo que es una buena inversión y algo por lo que vemos que están apostando en estos países que están envejeciendo tan rápido y que tienen ya tantos años después de que uno deja de trabajar. Muy bien, muchas gracias. Pues avanzando un poco las cosas que os quería preguntar, sí me remitiría a una de las diapositivas que nos ha puesto David, esos tres modelos, ¿no? Yo creo que
cuando leemos y escuchamos a mucha gente, desde luego en Euskadi, pero creo que también fuera de Euskadi, por lo menos en otras comunidades autónomas, muchas veces la reclamación principal de muchos agentes es la publificación de los servicios, que sean servicios de provisión pública directa. De alguna manera volver al primero de los modelos de provisión pública directa que planteaba David y que responden pues, a otras épocas, a otros países, volver a esa provisión pública directa. Luego también hay otros agentes que optan por lo contrario, por el otro cambio, que es la nueva gestión pública, la externalización, muchas veces priorizando el precio. Y hay una tercera propuesta que tiene más que ver con esos modelos público-comunitarios. ¿Hasta qué punto vosotras creéis que la primera pregunta sería si creéis que se puede avanzar a ese tercer modelo, y hasta qué punto creéis que esa provisión privada es un problema esencial en la articulación de nuestro modelo de cuidados? Si esa prioridad que se le da como problema es real, es verdaderamente, esa irrupción de operadores privados es lo que está detrás de los grandes problemas que vemos, o si a esa respuesta se le puede dar una respuesta más matizada a esa pregunta. Hombre, yo espero disfrutar la gestión comunitaria, pero también digo que la veo muy dificultosa. Y no he visto, David, que también me ha gustado muchísimo tu presentación y quizás también le haya echado el ojo crítico de los años, que es inevitable, pues creo que el enfoque está ahí. He visto poco público dentro de ese enfoque, y yo creo que ese enfoque necesita, y además lo estamos viendo, necesita un papel coordinador, gestor, que no es la palabra más adecuada, ¿no? Pero un papel en el que lo público pueda coordinar, integrar todo, ¿no? Todo quiere decir el ámbito de cuidados familiares, el ámbito de la iniciativa social, de la acción voluntaria, de la acción profesional total. Todo eso, si no tenemos esa figura que de alguna manera pues puede garantizar esa coordinación de servicios, creo que pueden surgir algunas dificultades, por decirlo de una manera muy genérica, ¿no? Bueno, nosotros llevamos pendientes de escribir algo sobre esto, ¿no? Sobre la gestión de cuidados y demás, que pensamos que es importante. Sería ideal que estuviera siempre en manos de los servicios sociales de base o sanitarios de base, pero igual generalizando esto ya plantea más dificultades todavía. Como modelo y como modelo conceptual y como enfoque centrado en las personas, como enfoque ético centrado en las personas, obviamente es lo mejor. Nos falta uno de los componentes esenciales que tú has citado varias veces y que yo comparto al 100%, que es la generación de relaciones de confianza. Hemos ido, yo creo, además en general, ¿no? Por hablar así de un país en general, cada uno que interprete si el pequeño o el grande, pero hemos sido, yo creo, que un país latino y por lo tanto que hemos generado mucho relaciones de confianza como las que tú describías de tu vecina, ¿no? La realidad es que esto ahora se está poniendo difícil, ¿no? Quizás en las grandes ciudades las redes tienen un papel muy importante, bueno y malo en ese sentido, y yo creo que otra vez tendremos que intentar recuperar esa relación de confianza, porque eso es lo que luego va a facilitar esa atención integrada, comunitaria y demás. Quizás nos falta una definición clara de qué es lo comunitario, porque siempre estamos ahí con ese debate, aunque detrás de ti hay algún experto que sabe mucho de esas cosas, pero también hay muchos interrogantes sobre, ¿y esto de lo comunitario qué es? ¿No? ¿Hasta dónde llegamos con eso? Pero yo creo que ahí está uno de los temas, y desde luego lo privado con lucro
que además pertenece a proveedores y a fondos de capital riesgo, como tú has explicado, y que en España es el modelo, y además son media docena de grandes empresas multinacionales, no son españolas ya prácticamente ninguna, pues yo sí que veo que tienen un dominio y están ejerciendo una presión ahora durísima para no innovar, para no cambiar y para reproducir un modelo que no queremos, que son las grandes instituciones, porque son más rentables, parece ser, para ellos, ¿no? Esto es un peligro. El cambiarlo va a ser difícil. Y a partir un poco de la evidencia de lo que sabemos de otros países, Adelina, de países como los nórdicos, que de un modelo público poco a poco han pasado un poquito hacia modelos algo más, por resumir, de mayor privatización, o modelos como los del centro de Europa más orientados al mercado, un poco esas estructuras de titularidad relacionadas con la calidad de la atención, ¿nos dicen algo? Estaba pensando cuando has hecho la pregunta antes que lo que me gustaría, antes de ir a otros países, es reflexionar un poco sobre el papel del sistema público en los cuidados. Y sabemos, hay muchas motivaciones por las cuales es muy importante que el sector público tenga una implicación. La primera, más obvia, sería que nos ofrece la posibilidad de tener un seguro contra el riesgo de necesitar cuidados de forma muy intensa y durante mucho tiempo, que es algo que puede agotar los recursos, tanto humanos como económicos, de muchas familias, y es un riesgo que hasta ahora no teníamos bien asegurados y que algunas familias estaban teniendo unas cargas enormes, cuando otras tenían la suerte de tener la experiencia de morirte así tranquilamente en el sofá después de la comida, y esa persona tiene gasto cero en cuidados, cuando el vecino igual tiene 10 años con una demencia avanzada y complicada, ¿no? Entonces tenemos esta función. Pero otra función importantísima es que hay, si lo miramos, si pensamos en la posibilidad de los cuidados como un mercado, es un mercado en el que hay fallos muy graves, y uno de esos fallos es la simetría de la información, y eso hace que, si pensamos en la persona que necesita cuidados o los cuidados familiares como consumidores, ellos no tienen la información que necesitan para poder comprar con confianza este servicio. Y es por eso que el sector público siempre se ha involucrado desde la provisión directa hasta la regulación, la concertación, intentar de alguna forma controlar ese mercado privado donde hay realmente un peligro de abuso incluso a los derechos humanos de las personas que están comprando este servicio. Y es importante, yo creo, una cosa que me llama la atención en el Estado español es que parece que hay tres tipos de situaciones. Una es pública, luego es el público concertado y luego hay un mercado privado. Y en muchas comunidades autónomas lo que se les pide es diferente. A mí esto me parece increíble y absolutamente horroroso, que las personas del mercado privado son las más desprotegidas y son las que están pagando de en su bolsillo sin recibir la ayuda del sistema público. Esto para empezar, para mí las reglas del juego, el nivel que se pide a los proveedores debe ser el mismo en los tres ámbitos. Y la otra parte es que no tenemos así como en sanidad no sé cómo lo decís en español, pero hay unos acuerdos colectivos que determinan el nivel, las condiciones laborales del personal sanitario en muchos países. Esto se hace a nivel nacional. Esto no existe en el sector de los cuidados y esto hace que las condiciones laborales varían mucho, otra vez según en qué parte del sector estás. Eso también a mí me parece un fallo muy grave y algo que nos lleva a permitir ciertas cosas en el sector privado que en el sector público se verían de forma muy negativa. Y sí que es verdad que este riesgo de rigidez en el sector público, pero yo creo que es algo que se puede trabajar, se puede cambiar en los dos lados. Quería decir también que me parece importante pensar en si podemos separar la inversión inmobiliaria de los cuidados. Lo he apuntado un poco antes. Yo creo que la motivación de algunas empresas es inmobiliaria, no es cuidados. Y yo creo que una separación clara entre estas dos funciones nos ayudaría a ir a un modelo mucho más comunitario de verdad
y a proteger un poco este mercado, entre comillas, que no creo que es un mercado en real, que son los cuidados en sí, que es algo relacional, no es algo tan transaccional comparado con el aspecto inmobiliario. Antes has dicho una cosa, Maite, que no sabemos bien qué es la comunidad. Entonces, yo también os quería preguntar, cuando hablamos de cuidados comunitarios, hablamos de dos cosas, de cuidados en la comunidad y de cuidados por la comunidad. Entonces, ¿qué funciona para implicar a la comunidad de los cuidados? No tanto para prestar cuidados en la comunidad, que puede ser quizá más sencillo, pero para implicar a la comunidad en la prestación de cuidados, ¿eso es un objetivo naif o es algo que verdaderamente estamos hoy en día en disposición de lograr o se está logrando en algún lugar? Bueno, no sé, o sea, yo creo que no me gustaría calificar esa aspiración de naif, porque creo que es posible y que se están haciendo cosas. Diría que siempre se están haciendo cosas en el ámbito de lo pequeño, en el ámbito de lo experimental. Cuando estás cuidando mucho un proyecto, ¿no?, por decirlo así, es decir, cuando echas muchas energías en que esa comunidad funcione. Mi gran duda, y esto lo comparto además con compañeras y compañeros que están aquí, es cómo mantener eso. Quiero decir que es posible, y estoy recordando por la experiencia que tuvimos aquí con la Diputación, con Etxean Bizi, y ahí hay evidencia, y además después tiene un estudio de coste-efectividad que tenéis guardado en la Diputación, que lo tenéis que sacar, ¿no? Y bueno, quiero decir que sí hay evidencia de que funcionan acciones de información, por ejemplo, de información a la ciudadanía, ¿no? De información, yo os puedo decir cosas muy prácticas, ¿no? Información en los supermercados, en todos los sitios, contar, tener un papel, explicar que esto existe. Esto puede ser, esto es muchas cosas, ¿no? Pero bueno, que hay un movimiento que intenta preocuparse por las personas que necesitan apoyos y cuidados. Eso claro que funciona, ¿eh? Ahora, ¿cómo lo mantenemos? Ahí es donde yo creo que personalmente tengo pocas soluciones. Pasa lo mismo con los enfoques centrados en las personas, con lo que es el detalle, ¿no? El detalle es lo importante, además, es muy importante. Cuando ves cómo se vuelve a conductas de alguna manera rutinizadas, innecesarias, y cómo en cuanto se retira, no en cuanto, pero pasando un tiempo, retiras el apoyo, ese apoyo externo, profesional y demás, pues cómo volvemos a otra vez, por decirlo así, caer en conductas en el fondo muy institucionales, aunque sean en el ámbito comunitario, pero son también institucionales. Y luego funciona, y creo que es esencial, el tener a las familias cerca. Creo que en este momento, pues con toda la razón, los movimientos que estamos promoviendo para la mayor profesionalización de los cuidados, que es obvia, no discutible, no debería llevarnos a, de alguna manera, dejar a un lado las necesidades de las familias. Lo digo porque lo estoy viendo, y lo estoy viendo, pues acabamos de terminar el proyecto de reforma de la ley y demás, y bueno, es como que siempre tendemos, que esto debe ser una tendencia ya casi humana, ¿no?, o profesional, que ahora nos da por esto y abandonamos lo otro. No, es que en el tema de la atención, y más en la atención comunitaria, todos somos importantes, todos. Y entonces, claro, también lo es la organización voluntaria del barrio, también es la farmacia, también es el kiosco. Es una pena porque ya hay pocos kioscos, pero son predictores importantísimos para luego avanzar en el trabajo comunitario, ¿no? Y bueno, tendemos siempre a focalizar en un sitio dejando a otros, y eso sería una pena. Que es muy importante entender cuál es la comunidad de cada persona, porque puedes vivir en el mismo sitio y tener una comunidad muy diferente. Nosotros estamos haciendo un estudio donde estamos haciendo mapas, estamos entrevistando a personas en 6 zonas diferentes del Reino Unido, y en cada zona entrevistamos a 12 personas con demencias y cuidadores, que tengan perfiles
diferentes entre ellos, intentamos máxima diversidad, y para cada uno hacemos un mapa de lo que llamamos la red de cuidados y apoyo. Y lo que nos sale es, como os podéis imaginar, muy diferente en un barrio que está en el centro de Londres, una zona sí, con mucha inmigración del Caribe, comparado con una zona, no sé si conocéis, en Reino Unido, en Northumberland, que es una zona muy rural. Y las redes que tienen esta gente de apoyo cuidado evidentemente difieren entre Londres y Northumberland, pero también difieren mucho dentro de Londres y dentro de Northumberland. Y lo interesante es entender cuál es esta comunidad. Para algunas personas, por ejemplo, el aspecto religioso, la infraestructura religiosa es muy importante. Tenemos a un caso de una señora que fue al hospital a recibir su diagnóstico de Alzheimer con el cura, porque no tenía ningún familiar que pudiera apoyarla y acompañarla. Tenemos una persona viviendo en cohousing y te dicen, claro, mi vecino me ayuda con esto y esto. Y allí ves, ¿no?, la idea que tenemos del cohousing en la práctica. Pero estamos viendo grandes diferencias en la misma localidad. Y es importante entender eso, porque a veces nos parece que si vives en cierta zona estarás bien porque hay mucha cosa, pero puedes que tú no tengas acceso. Entender esto nos ayuda luego a trabajar en grupo en esa comunidad para ver cómo podemos mejorar la situación, sobre todo para las personas que están más excluidas. Y también nos ayuda a entender estos agentes que tal vez no son obvios en el mundo de los cuidados, como las organizaciones religiosas, y qué diferentes papeles están jugando. Yo creo que una infraestructura física es muy importante para articular los apoyos. Para mí la coubicación entre centros de día, de infraestructura de atención primaria, con SAT, para mí esto es una clave importante. Y transformación de centros de día en centros más sociales, más abiertos, que promuevan el voluntariado para personas que tal vez les podría gustar, yo creo que podemos hacer también inversión más física o incluso en mantener equipamientos que ya teníamos y que están perdiendo un poco su función. Bien. Bueno, nos quedan 20 minutos todavía. Os voy a hacer 2 o 3 preguntas, igual ya con respuestas, si puede ser un poquito más breves. Pero una cuestión que os quería plantear, lo ha sacado el tema David, el tema de las prestaciones económicas. Porque por una parte tenemos un modelo, la ley de dependencia, que no apostó expresamente, pero sí acabó provocando una prestación de cuidados en el entorno familiar, con una cuantía, como ha dicho David, muy pequeña. Muchas personas es más allá de las diferentes posibilidades de compatibilización que puede haber en diferentes territorios, pero es el único apoyo que tienen. Y luego se ha desarrollado poco y mal, diría yo, una prestación vinculada al servicio que permite comprar servicios. Tenemos una excepción muy importante de la cual hay que hablar hoy aquí en Guipúzcoa, que es la PEAP, porque Guipúzcoa es el único territorio que de una forma bastante masiva ha apostado por articular una prestación económica que no es para la compensación de los gastos o los esfuerzos familiares, sino es para la financiación o para la contratación de servicios profesionales de cuidado. Hay muchos países en los que la vía de las prestaciones para acceder a los servicios es muy importante, bien sea por desresponsabilizar a la administración, bien sea por dar más capacidad de autonomía y de elección a las personas usuarias. Y específicamente en el Reino Unido ha habido muchos proyectos de presupuestos personales, de apoyos autodirigidos, donde, al menos teóricamente y sobre el papel, el objetivo era garantizar o permitir más flexibilidad, más autodeterminación y más control, al menos en teoría. Entonces, respecto a ese debate sobre el papel de las prestaciones, las que sirven para compensar a las familias, las que sirven para acceder a servicios formales, un poco hacia dónde deberíamos avanzar desde esa perspectiva de la garantía un poco también del acompañamiento a los usuarios y de la garantía que las personas no se quedan solas, abandonadas ante el mercado, pero que al mismo tiempo pueden tener la flexibilidad de la que hablaba Maite. Entonces, en eso podemos tener, de la experiencia, por ejemplo, que conocemos del Reino Unido, o de las experiencias que se pueden haber desarrollado también en Guipúzcoa, por ejemplo, ¿tenemos alguna pista de qué puede funcionar, qué puede estar funcionando? Es complicado. Pensando sobre todo en el Reino Unido, hay
dos grupos muy diferentes de personas que están utilizando los presupuestos, pero esto es muy diferente de lo que se hace aquí en las prestaciones económicas. Allí, si te dan prestación, tú tienes que comprar algún servicio y a un proveedor. Puede ser que tengas que lo utilices para ir a hacer actividades, pero mucha gente lo utiliza para asistentes personales, lo intentan. Esto suele funcionar bastante bien para personas con discapacidades más jóvenes. Lo que hemos visto en evidencia científica es que para personas más mayores, sobre todo con demencias, les suponía mucha carga organizativa de papeleo, y lo que no ha habido ha sido un desarrollo de apoyo para poder contratar y acceder a servicios y encontrar los servicios. Entonces tenemos una pata del modelo que es la flexibilización, pero nos falta el apoyo para poderse beneficiar de verdad. Por otro lado están el modelo de simplemente dar dinero a los cuidadores familiares. A mí este es un modelo que me da bastante miedo. Una cosa es profesionalizar a los cuidadores familiares, que esto requeriría que estuvieran tuviendo un pago equivalente al que tendría una trabajadora profesional, con los mismos derechos también que tiene cualquier trabajador, a vacaciones, y esto es cómo se hace. Es posible hacer esto en algunos países en escandinavios, donde puede contratar la municipalidad a un familiar, pero con estas buenas condiciones de trabajo. Para mí, dar un poquito de dinero es algo que sí, evidentemente es mejor que nada para las personas que antes no tenían ningún apoyo, pero yo creo que hay un peligro importante en condenar a estas personas, sobre todo si están siendo cuidadores durante muchos años, a la pobreza en el futuro. Les estás dando la ilusión de que tienen de que están recibiendo un ingreso, pero no es un ingreso que les va a permitir llevar una vida digna. Para mí hay que ser responsable en cómo diseñamos estas políticas. Bueno, Joseba ya sabe que en el debate de la reforma de la ley, que hemos intentado que sea muy participado, y Joseba es uno de ellos, bueno, ha habido un debate encendido en relación a este tema, ¿no? En este momento tenemos 500.000 de prestaciones de PCEF, ¿no? De prestaciones económicas en el entorno familiar. Sabemos que en la mayor parte de los casos se utilizan para contratar personas cuidadoras profesionales del sector de empleo de hogar y cuidados. No está, ¿no?, por decirlo así, no está explicitado, pero la realidad es esa, ¿no? El gran debate, que es el que ha habido en todos los países que han desarrollado leyes de protección a la dependencia. Yo ahí sí que, antes le comentaba a Adelina, ¿no?, que es verdad que en sociedades tan familistas como la nuestra, pues era de esperar que la adopción o la elección de prestación económica fuera mayoritaria, como fue al principio, pero es que en Alemania fue de 80 a 20, que ahí tuvieron que de alguna manera modificar o matizar la ley porque la gente seguía queriendo su dinero, ¿eh? Siempre en todas las leyes se ha de alguna manera penalizado la prestación económica precisamente para no fomentar que eso crezca, ¿no? Se ha penalizado con menor cantidad económica que si fueran servicios. Aquí nos ha pasado lo mismo y ahora estamos en 500.000 estable prácticamente. Hemos tenido la tentación de eliminar la excepcionalidad, porque en la ley es excepcional esta opción, no es una opción normalizada para nada. La realidad es que ya veis lo excepcional que es que hay 500.000, pero bueno, entonces pensábamos en suprimir la excepcionalidad precisamente para introducir otros modelos muy basados en presupuestos personales o en experiencias que se hacen en el ámbito de la discapacidad. Pero la realidad de los hechos es que hemos tenido una respuesta tremendamente dura, yo diría, primero por parte de la COE, segundo por parte de las centrales sindicales, en contraposición con las posiciones que tenían las comunidades autónomas, que sí eran favorables de suprimir la excepcionalidad.
y no la vamos a suprimir porque hemos oído críticas muy duras que van un poco en la línea de lo que acaba de plantear Adelina, y que obviamente no querríamos fomentar en ningún caso una vuelta, que no es vuelta, sino simplemente una confirmación de que son las familias las que tienen que asumir todo eso, ¿no? Entonces se va a dejar como una prestación excepcional compatible, porque todas las prestaciones van a ser compatibles entre sí. Otra cosa es lo que luego las comunidades autónomas adopten cada una, que no va a ser lo mismo. Por esa línea, Maite, te voy a hacer una pregunta que no estaba pactada, pero me perdonarás. ¿Nos podrías decir muy brevemente, si la ley se aprobara en los términos que se va a mandar al Parlamento, qué grandes cambios podría tener la reforma de la ley en caso de que se aprobara tal y como está ahora diseñada? En el supuesto caso. Bueno, yo creo que sí, al final ha quedado una reforma bastante, llamémosla, importante. En principio casi queríamos hacer como una actualización a la situación actual, al modelo actual. Todo esto surge con la modificación del artículo 49 de la Constitución, como bien sabéis, y aprovechando ese momento fugaz de consenso que había en el país, pues dijimos, es el momento de vamos a avanzar un poco más en la modificación, pero no sabemos lo que durará, ya veréis después los resultados. Hay un cambio, en primer lugar, conceptual, que es afianzar mucho más el concepto de autonomía y que deje de llamarse definitivamente solo ley de dependencia, porque ya sabéis que se llama ley de promoción de la autonomía personal. Muchas gracias al ámbito de la discapacidad, que ha ido siempre detrás, persiguiéndonos con esto con toda la razón. Eso ha influido después en el desarrollo de los principios, se han introducido principios nuevos, todo ese tipo de cosas, bueno, un poco de marco conceptual que pensábamos que era importante. Y luego se han introducido algunas cosas que yo creo que también son importantes en el catálogo de servicios. Fundamentalmente, abrir el ámbito de residencias a otros tipos de alojamiento. Entonces se definen y de alguna manera se contemplan viviendas en diferentes condiciones, unidades de convivencia, todo ese tipo de cosas se contemplan en el nuevo texto. Lo único que intenta el texto es dar posibilidad a que las comunidades autónomas, en el marco de la ley, puedan desarrollar más iniciativas, no mucho más. Reconoce la teleasistencia como la universalidad de la teleasistencia, cosa que ya está funcionando en unas cuantas comunidades autónomas. Hay una redefinición de los servicios. El tema de la asistencia personal se reconoce como servicio, pero también como prestación económica, intentando abrir la puerta a una generalización de la asistencia personal. Ya sabéis que algunos, entre los que yo me encuentro, pues defendemos cerradamente la experiencia guipuzcoana, que a su vez también sabéis que es muy criticada por el asunto de la cotización al régimen de empleadas de hogar. Este es un debate que está por avanzar en él, ¿no? Pero lo que está claro es que esto aquí funciona y muy bien, al menos lo que yo conozco, ¿no? Pues todo eso de alguna manera se va abriendo en la ley, se introducen, cosa que yo os cuento, vamos, que me ha llamado muchísimo la atención, porque cuando estuvimos en la redacción de la ley en el año 2006 no se introdujo nada, ni de accesibilidad ni de productos de apoyo. Esto es un indicador de lo que han cambiado las cosas. O sea, yo creo que hay que mirarlo optimistamente, porque es que yo creo que no habíamos ni caído en eso, ¿no? Parece mentira, pero es así, no había. Y claro, ahora obviamente lo hemos metido, ¿no? Ese tipo de cosas. Al final hay un artículo que intenta abrir la puerta a la innovación, un poco inspirado en lo que aquí tenéis en la Ley de Servicios Sociales, claro, en Matías nos permitió hacer cosas, por decirlo así, que no estaban en la norma estricta, ¿no? Como fue el proyecto Etxeanondo, como después ha sido el proyecto Etxeanbizi, ¿no? Es decir, que tengamos la posibilidad durante X años, nosotros hemos propuesto 4 extensibles a 5, la de aquí son 2 y 2 no da tiempo para hacer cambios
culturales en modelos de atención, porque mientras lo montas ya se te han pasado los 2 años, ¿no? Es muy difícil, hay mucha resistencia y tal. Y esto sí que lo introducimos y yo espero que salga, porque sería una manera de permitir que se realicen experiencias innovadoras con un tiempo y luego con ese compromiso que no se suele cumplir de, si son exitosas, si salen bien, se incorporen a las carteras de servicios y demás. Eso ya ahí no lo hemos conseguido, aquí tampoco, por cierto, así que tenéis margen de acción, ¿no? Pero sí, en cambio, yo creo que aquí sí habéis avanzado muchísimo en el cambio cultural, que es lo más importante. En el resto de los sitios la cosa está mucho más difícil. Más o menos esos son... Te haría una última pregunta, Adelina, específica a ti, aunque Maite también si quiere puede contestar. Antes de pasar a una última pregunta y dar pie, tanto en Guipúzcoa, muy particularmente, pero también a nivel estatal, se está intentando avanzar en modelos distintos de evaluación y de gestión de la calidad. Y uno de los referentes, no el único, pero uno de los referentes es los modelos de evaluación y de gestión de la calidad que existen en el Reino Unido, tanto en Escocia como en Inglaterra, como en Gales, como en Irlanda, bueno, que tienen algunas características, organismos independientes de evaluación que evalúan las políticas, pero que sobre todo evalúan el impacto de la atención sobre las personas usuarias. Entonces, Guipúzcoa ha avanzado en una propuesta de crear herramientas en ese sentido y también el acuerdo de acreditación a nivel estatal también quiere avanzar en ese sentido. ¿Qué aprendizajes podemos sacar en esta cuestión de la creación de agencias y las herramientas que utilizan en términos de mejorar el sistema de gestión de calidad y de evaluación de los cuidados? En el Reino Unido tenemos una institución que es independiente, que se llama Care Quality Commission y que tiene responsabilidad de inspeccionar los servicios tanto de sanidad como de cuidados. Y la verdad es que está en crisis. Ahora se está haciendo una revisión, está pensando qué va a hacer. Y la percepción es que funcionaba más o menos bien hasta el 2000, hasta que se introdujeron cambios alrededor de justamente bastante recientes y que tiene problemas importantes de capacidad. Yo creo que les está resultando complejo tener bajo el mismo techo tanto los servicios sanitarios. Es muy difícil, es muy diferente evaluar un hospital que un servicio de atención domiciliaria, imaginaros. Y empezaron con equipos específicos para cada uno y tuvieron, yo creo, la mala idea de crear equipos generalistas que tenían que ir tanto al hospital como a servicios de atención a domicilio. Yo creo que esto hay algunas cosas que no hacer. Una de las cosas interesantes es que se da una puntuación y unas categorías, y hay una categoría que se llama necesita mejorar y luego una que es hay que cerrarlo. Esas no son las dos peores y esto se hace público. Y yo creo que uno de los problemas es que no hay un buen sistema de acompañamiento a los proveedores que están en esta situación de necesita mejora. Yo creo que está bien, muy bien la idea de un inspector independiente que además no te dice cuándo va a venir, te viene por sorpresa. Creo que está muy bien, sobre todo porque en Inglaterra tenemos un sector privado muy importante y que opera en diferentes lógicas. Y creo que eso es bueno, pero me falta a mí la pata de acompañamiento a la mejora. Creo que también este sistema de, que son 4 o 5 puntos de evaluación, es un poco limitado. Y sí que puedes leer sobre la inspección, se publica todo en las webs, en eso hay mucha transparencia, pero estoy oyendo en Holanda, en el sistema regulatorio, se están pensando ahora en también utilizar la narrativa de las experiencias de las personas como herramienta de evaluación. Y para mí, pensando específicamente en la SAT, me parece que esto sería muy interesante. Yo ya creo que es muy difícil inspeccionar la SAT. No sé, la verdad es que el detalle de cómo lo hacen no lo conozco, pero sí que veo que es complejo cómo lo haces, ¿no? Cómo recoges las diferentes experiencias y visiones de algo que pasa en un ámbito tan privado como es el domicilio. Yo creo que es algo que debemos continuar aprendiendo y para mí reforzar la importancia de tener inspección
y acompañamiento a la mejora. Y yo, si estuviera en mis manos, lo que tendríamos en cada país, en cada comunidad autónoma, en cada territorio, sería tanto servicio de inspección con criterios unificados para todos los proveedores, sean privados, concertados o no, o públicos, mismos criterios, y luego equipos de acompañamiento que vayan a apoyar a la mejora, no solo ser punitivos, sino también ayudar a mejorar. No sé si quieres aportar algo, porque si no os haría una última pregunta antes de dar paso al público, un poco en la línea de lo que decía Maite antes de la innovación, y también brevemente. Ahora mismo, en lo que conocéis, ¿qué vías más prometedoras de innovación estáis viendo? O sea, ¿dónde creéis que hay más potencial y más avance en la innovación, en los cuidados, especialmente los cuidados en la comunidad? Esa es una pregunta trampa, Josefa. Sí. Claro, porque tengo que decir que en Guipúzcoa y Para queda eso muy te la mal, hacíamos. porque parece pelotilla, pero no es así. No es así. En Guipúzcoa, obviamente, sí. En Guipúzcoa es donde, por lo menos, claro, yo ahora no sigo ni sé cómo va el planteamiento de los ecosistemas de cuidados, sí. Aunque el otro día la diputada lo presentó en un curso que organizamos en Santander. Pero bueno, yo es que sí creo en ese modelo, porque tanto tú como yo hemos participado en él, entonces eso es trampa, porque sí, creo que no te preguntaba sí, tanto dónde, sino qué temas, qué ámbitos crees que tienen más potencial de innovación, de favorecer verdaderamente. De muchos hemos hablado, pero... A ver, yo creo que en el ámbito residencial tenemos por delante todo, porque hemos empezado a trabajar en unidades de convivencia ya desde concepciones, en mi opinión, erróneas, como hablar de unidades de convivencia de 25 plazas, como hay en muchos sitios, incluso de las 18 plazas, pues eso no es un hogar, eso es otra cosa, pero no es un hogar. Entonces, yo creo que en el ámbito residencial, posibilidad de innovación desde el principio hasta el final, 24 horas al día, desde cómo levantamos y ayudamos a levantar a las personas hasta cómo se acuestan, cómo eligen, qué se ponen, qué se quitan. O sea, tenemos todo, y además tenemos evidencia. En el ámbito del diseño, por ejemplo, de recursos, pues tenemos muchísima evidencia que, yo no sé, a veces creo que no la usamos demasiado, ¿no? O sea, cómo estamos diseñando los alojamientos, los equipamientos para las personas, ¿no? Pero también en el ámbito del diseño urbano, pues cuando hablamos de las superillas, a mí siempre me gusta decir que esto ha sido una iniciativa de desarrollo urbano, ¿eh? Las superillas es un proyecto que se desarrolla en el ámbito urbano, ¿no? De cambiar y hacer de la ciudad de Barcelona una ciudad más habitable. Y de ahí sale precisamente un programa interesantísimo, una vez más, de territorializar los cuidados y autogestionar en la medida de lo posible los cuidados. En todos ellos falta de una manera clara el sistema sanitario. Y ahí tenemos otro ámbito de innovación que también creo que tiene dificultades, yo no sé si son insalvables, porque llevamos 30 años con esto, pero no acabamos de conseguir, ¿no? Cosas. Entonces ahí sí. Y en el ámbito comunitario, pues vuelvo a decir todo, porque es que tenemos tantísimas cosas en las que avanzar en cuanto a la compatibilidad de servicios, en cuanto a, de alguna manera, esa figura que coordine, pero que también tenga otros roles que van más allá de la coordinación, y a veces son roles de coach directamente entre los diferentes agentes que intervienen en la vida de la persona, en las que se producen unos conflictos y unos problemas enormes, ¿no? O sea, hijas, servicio de ayuda a domicilio, empleo de hogar y cuidado, llegar a acuerdos ahí es para nota, que es complicado, porque todos vemos el cuidado de otra manera, ¿no? A como lo hace el otro o la otra, que siempre la otra, por cierto, pero bueno. Entonces, tenemos, yo creo que muchos. Igual todavía tenemos ahí muchos retos, y luego ya viene el otro, que es el otro cambio cultural, de hablar de presupuestos personales, de coordinación de una cantidad de dinero para que yo la emplee como mejor me parezca. Y el grande de todos es la participación de las personas, la de verdad, no la de voy a preguntar. Creo que ya todos los que estamos aquí sabemos que hay participación oficial,
pero la participación real es muy difícil. A mí lo que me interesa mucho de la innovación es la sostenibilidad de estos nuevos modelos que están emergiendo. Y a mí me preocupa mucho este momento. Hemos tenido los fondos de, ¿cómo se llaman? De Next, y yo creo que han sido un motor muy importante para, en muchos casos, expandir ya algunas cosas que ya existían en pilotos a más territorios o mejorarlos, pero ahora la pregunta es qué pasa cuando estos fondos terminen, sobre todo porque a mí me da, aunque aprecio mucho lo que se está haciendo con la revisión de la ley de la dependencia, me preocupa muchísimo que la financiación no está en la mesa. Y me preocupa mucho cómo vamos a apoyar y a escalar y a hacer más habituales lo que ahora son pequeñas innovaciones muy puntuales en algunas zonas del país, cómo vamos a hacer que esto llegue a todo y sobre todo en territorios más complejos y más complicados. Para mí, hablar de mejorar cuidados sin hablar de financiación es como tener ese grande elefante en la sala que todos hacemos ver que no está, y tenemos que por lo menos tener presente que tenemos que esto lo tenemos que hablar. No es fácil, políticamente es complicadísimo, lo reconozco. En algunos países, hablabas antes de Alemania, el sistema de atención de Alemania fue un gran compromiso político que tardó 20 años al llegarse, pero un sistema mucho más generoso que el que tenemos aquí. Yo entiendo que esto va a llevar tiempo, pero va a llevar mucho tiempo si no hablamos de ello. Solo una cosa, no hay conciencia, de verdad, no hay conciencia social suficiente para defender los cuidados como un derecho, así de claro, y por lo tanto la financiación que le corresponde. No hay conciencia, porque todavía nos pesa mucho el modelo cultural familista. En el fondo, claro, aquí no, pero si nosotros vamos a las zonas rurales y demás, esto nos pesa muchísimo. Entonces no hay una presión suficiente social para que salgamos de ese 0,7, 0,8, 0,9, como queramos, de índice de gasto de PIB de la OCDE y nos coloquemos, pues bueno, por lo menos en un 1,5, ¿no? Pero claro, es que eso es casi doblar nuestro gasto. Si no se presiona eso, no lo vamos a conseguir nunca. De verdad, ¿eh? Yo ahí pido ayuda, porque aquí estamos peleando, pero nada. Muy bien, pues yo tengo más preguntas, pero igual vamos a dar pie a que hagáis también preguntas desde el público. Igual le invito a David a que suba también, porque después de su turno no hemos hecho preguntas concretas a David. Yo puedo hacer alguna, pero mientras allí, Laura. Hola. Bueno, me animo a romper el hielo. Yo me llamo Laura y trabajo en el órgano de igualdad de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y ya anuncio un poco lo que voy a introducir. Bueno, como todos sabemos y todas sabemos, tenemos un modelo que, digamos, provee cuidados sostenidos sobre las familias, que es como hablar de las mujeres, ¿no? Y esto lo planteabas tú, yo creo que David, así como muy claramente. Y Maite también planteaba que hay bastante consenso sobre la necesidad de que las personas seamos cuidadas en nuestro entorno y, por tanto, que el modelo de provisión de cuidados ideal desde una perspectiva ética sería ese que estabais formulando como público comunitario, ¿no? Pero a veces tengo la sensación un poco que cuando hablamos de ese modelo, el cuerpo social, ese cuerpo social comunitario sería sexual, o sea, como que no tuviera sexo. Entonces me pregunto también un poco qué reflexiones o qué prioridades veis sobre las que habría que pensar para que este modelo, ¿no?, nuevo modelo que está emergiendo y que forma parte de la reflexión y de los diseños que están impulsando, no acabe reproduciendo, digamos, las mismas desigualdades en función del sexo, pero también un poco como planteaba David, donde se están interseccionando otros factores como la procedencia, la clase y demás, ¿no?
y es una cosa que yo creo que es un desafío que tenemos por delante, pensar cómo estos nuevos modelos no se van a sostener de nuevo sobre las espaldas de las familias, de las mujeres en particular, con lo que eso implica de desigualdad para poder desarrollar nuestras vidas con libertad, ¿no? O con mayor libertad. David. Bueno, pues la cojo. Yo algunas veces me sorprendo cuando oigo a la gente decir, traduciendo esto en decir, ¿cómo hacemos que más hombres trabajen en este sector? Y luego la pregunta es, ¿y por qué los hombres no trabajan en este sector? Y es porque está mal pagado y les parece que tienen mejores opciones, las mujeres nos parece que no tenemos, o realmente no tenemos mejor opciones, a las dos cosas, tanto la expectativa como la realidad. Para mí, y por eso he hablado de la financiación, como sin una mejor financiación no podemos pagar mejor. Si no pagamos mejor no podemos profesionalizar los cuidados de forma que de verdad no podemos ofrecer, por ejemplo, que cuando hayas estado trabajando un tiempo de asistente, a un nivel de asistente, que luego puedas subir a un nivel y con formación en el trabajo, a un nivel profesional más alto, donde vas a cobrar más, como nos pasa en casi todos los otros trabajos, que hay una progresión laboral y una carrera laboral. Ahora en el mundo de los cuidados eso casi no existe, la gente se quedan atascados y se tienen que ir del sector para mejorar su situación económica. Lo que también es evidente de la literatura científica es que para mejorar la calidad de vida, la situación económica de las cuidadoras familiares, lo esencial es que también haya apoyo formal. No es sí o formal o informal, normalmente hay una relación de amor entre, a veces, excepciones muy grandes, de hecho, pero normalmente piensas que es algo que van a hacer de forma natural porque se quieren y se van a cuidar, no lo rompas formalizando. Pues no, lo que nos dice la evidencia es que esto no es el caso, la gente requiere apoyo y esto les mejora su calidad de vida a las cuidadoras familiares y también a la persona cuidada. No es o sí o no. Cuando hablamos de la comunidad, cómo evitar expandir incluso estas desigualdades, yo creo que es entender a qué nos referimos cuando hablamos de comunidad. ¿Estamos hablando de refamiliarización o estamos hablando de maximizar los otros apoyos posibles que hay en estructuras formales sin ánimo de lucro que existen en el territorio? No sé si ayuda, pero esta es mi visión. Aquí yo señalaría tres aspectos. Uno, los imaginarios que creamos del cuidado, y eso creo que nos toca participar a todos en cambiar imaginarios, ¿no? Por eso hablaba de las razones estructurales, ¿no? O sea, son muchos años de patriarcado, de esta división sexual de la organización del trabajo alrededor del sexo que crea desigualdades. Si no cambiamos los imaginarios, si no empezamos a tener imágenes de hombres cuidando, que luego también el deseo de las personas que son cuidadas a veces es tener una mujer. Si tú le preguntas a una persona quién quieres que te cuide y le enseñas dos fotografías, solamente te escoja la mujer al principio. Entonces los servicios de contratación, que no quiero decir que hay muchos hombres esperando en la cola para cuidar, pero que incluso cuando hay un hombre, tal vez se le reliega porque es una calidad inferior, porque presuponemos que va a hacer un cuidado peor y lo único que tiene que hacer es levantar y usar su músculo, pero no su cabeza para cuidar, ahí hay un problema. Y eso en el propio sector yo creo que a veces cae mucho en eso, porque al final con las rapidezas, con la presión de tiempo, a veces tiras mucho de lo que asumimos socialmente, ¿no? Pero luego la administración pública tiene una responsabilidad muy grande, yo creo, en la formación que hacen, sus cursos de formación, de ocupación laboral y tal. Yo creo que está muy segmentado sexualmente y de género, sobre todo, en el que a las mujeres se les dan cursos de coser, de cuidados, etcétera, y a los hombres unos cursos. O sea, yo creo que ahí, con todo el dinero que se pone a la formación ocupacional y tal, creo que lo público tiene que tener un liderazgo súper importante en cambiar esos imaginarios, en cambiar los caminos formativos, ¿no? Y bueno, por último, ya más especulativo, creo que hablar de comunidad es hablar de visibilizar. En el momento en que se visibiliza quién provee el cuidado y en el momento en que lo ponemos en la plaza pública, digamos, hay más posibilidades de que involucremos a los hombres, digamos, ¿no? Mientras el cuidado sea una cosa privada, doméstica,
corremos más riesgo de que reproducirlo. Así que la comunidad, aunque al principio sea una mujer, digamos, creo que si no lo abrimos a la plaza pública, más difícil será que dentro del espacio doméstico consigamos que realmente haya una distribución. Y aquí, otra cosa a añadir, cuando hablamos de distribución de cuidados, parece ser que estamos retrocediendo incluso. O sea, las nuevas generaciones, cuando se habla del rol del hombre y tal, ahora había el debate de la Rorro, que es una chica que hace vídeos de TikTok, que es como que se ve que está teniendo mucha atención de cómo contentar al marido, cocinando, no sé qué y tal. O sea, que parece ser que no hay nada para nada una batalla ganada en el ámbito doméstico. Y yo creo que ahí la mujer también va a tener parte de responsabilidad en cuanto a asumir el riesgo de que un hombre tome las riendas en ciertas partes de cuidado, porque es una posición que se le ha atribuido a la mujer como reconocimiento social, en el sentido de que ser mala madre, por ejemplo, es una cosa súper dura, es que te consideren mala madre y es una cosa que se lleva muy dentro. Entonces, relegar y dejar que se equivoque el hombre en ese sentido en el cuidado, y ahí las opiniones del cuidado y todo eso, pues dejar que se equivoque, dejar que haya fallos, pero que aprenda con esos errores va a ser importante. Entonces, como en el cuidado, que es súper necesario, dejamos al otro que se responsabilice sabiendo el riesgo que eso corre. O sea, es muy complicado porque son muchos años de socialización de una forma, ¿no? Pero bueno, creo que en la comunidad de todo eso será una forma compartida de aprender los aprendizajes, ¿no? Chema, yo os agradecería, si puede ser, preguntas cortas y respuestas cortas, porque nos quedan solo 20 minutos y si no, no nos va a dar tiempo a que participemos mucho. Pero Chema, de La Rioja. Sí, muchas gracias por vuestras intervenciones. Encantado de estar aquí. Tenía dos preguntas así, voy a tratar de que sean muy rápidas. Una, ¿qué sabemos de la diferencia de cómo vamos a envejecer nosotros, yo ya próximo, y qué tipo de cuidados vamos a demandar, y si se comienzan a ver ya diferencias en lo que vamos a demandar, en cómo lo vamos a solicitar, etcétera? La otra cuestión que quería traer es, digamos, tratar de poner la atención sobre el envejecimiento en el medio rural. Hay un tema además que tiene que ver con esta cuestión del envejecimiento, que son la generación del baby boom que emigró a las ciudades pero que puede volver a los pueblos y generar ahí unas ciertas posibilidades que sí son muy remotas por las dificultades que hay en el medio rural, pero que a lo mejor hay que pensarlas de otra manera, y que vienen, y esto del medio rural vendría vinculado además desde mi punto de vista, la necesidad de repensar las fronteras entre las formas de provisión de cuidados. Es decir, el SAD por un lado, la ayuda a domicilio, que yo no entiendo por qué tenemos muchas menos personas atendidas en ayuda a domicilio, en centros de día que en residencias, ¿no? A mí me parece que el centro de día es como el gran potencial para trabajar, y creo que en el medio rural podría generar un trabajo incluso de apoyo a los cuidados familiares, etcétera, dando una cierta supervisión, una cierta seguridad, etcétera. Bueno, creo que ahí se necesitan, y lo planteo en términos de pregunta, una mayor amplitud y una mayor capacidad de combinar en el medio comunitario, no idealizado del medio rural, medio comunitario, pero que se puedan combinar cosas y hacerlas simultáneamente sin tener que, no, es que esto es ayuda a domicilio, no, es que esto es SAD y se presta además en tal sitio, ¿no? Yo os puedo comentar rápido cómo vamos a envejecer. No lo sé, no tengo bola de cristal, pero sí que hemos hecho un estudio mirando el estado de salud de personas que ahora están en mi edad, en los 50 y pico, sabiendo qué comportamientos y qué factores de riesgo tenemos para la dependencia y enfermedades crónicas como Alzheimer, que son las que nos... Y lo que vemos es que los hombres lo tenéis mejor. Por lo menos en Inglaterra lo tienen mejor, van a pasar más tiempo en buena salud física y mental. Las mujeres vamos a vivir
más tiempo con dependencias y con los demás. Pero lo que sí que sabemos es que una gran parte de estos riesgos son, una gran parte, a veces una tercera, cuarta parte son modificables. Tercera, no. Dos tercios son modificables, perdón. Entre cambiar de lengua y cambiar de... ¿Ves? Las matemáticas se me han visto afectadas, pero sabemos que podemos modificar nuestro riesgo y sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Comer bien, deporte y controlar la tensión sanguínea, todas estas cosas. Lo que sabemos también es que el acceso a hacer estas cosas es muy desigual. Es mucho más fácil, yo creo, ser activo en Donostia que en otras ciudades, donde aquí hay sitios mucho más amigables que te facilitan mucho, pero también hay sitios con mucho mejores infraestructuras y mucha más inversión en ayudar a la gente a entender si están envejeciendo bien. Estamos viendo en países escandinavos, también en Asia, otra vez en Singapur, Japón, que todas las personas a 75 años empiezan a tener unas visitas especiales para ver cómo están, qué pueden hacer para mejorar su posición en cómo está en envejecimiento. También podemos rehabilitar mucho más de lo que estamos haciendo. O sea que podemos incidir en eso. Las preferencias de cómo y dónde recibir los cuidados van a ser completamente diferentes. Aquí sí que nos hace falta la bola de cristal, pero también sabemos que vamos a querer tener más voz, más independencia, y ya vemos como la gente que puede, que están creando cohousings porque pueden y están intentando tomar control. Yo creo que vamos a ver más de eso entre los que pueden, y tenemos que pensar en cómo ayudar a la gente que no tienen esos recursos a también acceder a vivir como ellos desearían y cómo recibir los cuidados. Y yo creo que Maite nos puede contar tema rural muy bien. No, bueno, tampoco creáis que tanto, ¿no? Incidir en el ámbito preventivo, porque no le damos el espacio que merece y es esencial. Cuando hablas de la visita a las personas mayores de 75 años, eso está aquí en la cartera de servicios, estaba, porque ahora ya hay diferentes carteras de servicios. Hace 30 años en el sistema de atención primaria, otra cosa es lo que se haya cumplido. Pero quiero decir que el asunto de prevención, pues lo citamos como lo de la participación, ¿no? Son como las coletillas que tenemos, pero en realidad no tiramos mucho de él. Hablando de lo rural, yo creo que también hay que sacar un poco la bola, ¿no? En parte, pero luego también hay experiencias, hay proyectos. En este momento en Castilla y León pues ha finalizado un proyecto de varios años en el que yo creo que tú has participado, ¿no? De desarrollo de servicios y de modelo en el ámbito rural, y yo creo que ahí una vez más aparecen las frases y los conceptos mágicos. El primero es la flexibilidad, ¿no? Porque el entorno rural necesita una flexibilidad total que no tiene, ¿no? Entonces, esa fragmentación que tú acabas de señalar con todo el acierto de lo que es servicio de ayuda a domicilio, la nula valoración de los centros de día, cuando es un espacio muy importante para que las personas puedan quedar en su entorno, pues todo eso se va demostrando y se va evidenciando en este tipo de proyectos. Allí han optado además, en este caso sí, por la figura de la asistencia personal, como mucho más expansiva en cuanto a tiempo de cuidado, pero claro, cuando empiezas a entrar en formación y en especialización y en este tipo de cosas, pues ahí nos encontramos con serias dificultades, ¿no? Escasez muy importante de servicios que lleguen al entorno rural y de personas que cuiden en el entorno rural, por razones diversas, yo diría, Creo que ahí todo el análisis cualitativo que requiere eso no lo tenemos suficientemente afinado, ¿no? El por qué yo no quiero que esta persona de mi pueblo entre en mi casa a ejercer tareas de cuidado, ¿no? Quiero decir que todo este tipo de tradiciones en muchas partes del Estado, y yo diría que aquí también, afinadas, moduladas, tienen un peso importante, ¿no? Que son la idiosincrasia de los pueblos, ¿no? Y esto creo que es bueno a la hora de diseñar.
diseñar todo tipo de alternativas. Evidentemente, la variedad de alojamientos, siempre que admitan cuidados para toda la vida o viviendas para toda la vida, tienen un espacio privilegiado en los entornos rurales. Curiosamente no se están desarrollando tanto, porque esto es una idea mucho más de élite, mucho más de clase media, que vive en las grandes ciudades sobre todo, ¿no? O grandes ciudades o en ciudades pues, como esta, con un nivel alto adquisitivo y demás. Eso entendido en el ámbito rural todavía está muy verde y son alternativas muy importantes porque además tienen espacios. Hay un montón de casas, casonas y todo tipo de edificios que se están cayendo, o sea, soluciones inmobiliarias en el ámbito rural hay un montón, quizás aquí menos, pero, por ejemplo, en Castilla, las que queramos, ¿no? Yo, si alguien tenéis dudas, os digo el pueblo al que yo voy, donde encontráis palacios a 60.000 euros, palacios, ¿eh? Y están ahí, se están cayendo, es una pena, ¿no? Pero ese tipo de cosas, pues no las estamos teniendo suficientemente en cuenta, no es fácil. Y si sacamos la bola y nos vemos en el entorno rural, yo, por ejemplo, no me veo, porque no me veía tampoco hace 40 años. Quiero decir que esa traslación de desarrollar una vida en la que hay relación social, en la que tú tienes tu nicho, ¿no?, de relaciones, y trasladarte cuando tienes 70 años o 75 a otro entorno, aunque sea tu pueblo, es, bueno, para mí es un riesgo que yo por lo menos no asumiría, ¿sabes? Pero esto ya estamos en modo, nos falta la caña, pero quiero decir que estamos en un modo, digamos, informal, pero yo nunca he recomendado eso, porque creo que el desarraigo, o sea, sabemos que la red social es como la base de nuestro futuro, el tener red social. La red familiar es un poco más frágil, es muy potente, pero es más frágil que era hace 50 años y por lo tanto el valor de la red social, no digamos nada cuando hablamos de soledad, pues es como la clave. Y eso, cuando nos vamos a 400 kilómetros, se tambalea. A mí eso es lo que me da miedo, pero sin más. Yo insistiré otra vez, preguntas cortas y respuestas cortas. Miquel, habías pedido la palabra, perdón. Bueno, sí, brevemente, primero incidir una cosa, ¿no? Cuando se habla antes de modelos, ¿no? El público, gestión pública directa, el modelo público-privado y público-comunitario, añadir un cuarto, ¿no? Que antes lo comentaba yo en la pregunta, el de la autogestión. Es decir, que la persona pueda autogestionar sus apoyos, ¿no? Y dentro de ese modelo de autogestión, poner en valor ante la pregunta de qué funciona, ¿no?, en políticas sociales, aparte de la APA que se ha comentado, el programa de vida independiente. Tenemos en Guipúzcoa este programa que tiene 20 años y creo que recientemente se ha hecho una evaluación. El impacto que genera tanto el empoderamiento económico y sobre todo la inclusión y participación comunitaria es brutal, ¿no? Entonces, bueno, creo que es para poner en valor, ¿no? Y dentro de ese modelo, preguntar, ¿no?, sobre la que es la figura del asistente personal, que es un elemento fundamental para el desarrollo de ese modelo. Antes comentabas, Maite, ¿no?, cómo se prevé en esta modificación de la ley de dependencia, pero más allá de la ley, cómo se prevé, qué pasos hay que dar, ¿no? A nivel de formación, encaje, por ejemplo, en primer lugar, no parece que sea lo más adecuado, condiciones laborales. Entonces, por una parte, qué pasos se están dando o se tienen que dar y además comparativamente incluso cómo se aborda, ¿no?, en el Reino Unido esta figura, ¿no?, del asistente personal. Me pones en un compromiso, pero digo en un compromiso porque es un debate que llega a ser encendido, ¿no? Yo, desde luego, defiendo la asistencia personal para todas las personas que necesitan apoyos y cuidados, cualquiera de los que sean, porque, como bien sabes, la asistencia personal afronta, por lo menos en muchos sitios y en el ámbito internacional también, las necesidades de apoyos que se le plantean. Las afronta todas, todas. Esto es primer asunto que es muy importante porque a veces genera equívocos precisamente por el texto de la ley anterior, ¿no? Bueno, la ley vigente no es anterior, la ley vigente actual. Entonces, yo eso lo defendería. Hay iniciativas y se están empezando a desarrollar en algunas comunidades autónomas iniciativas de asistencia personal en la línea, digamos, tradicional, es decir, tradicional, que no es tradicional porque no hay casi nada, ¿no? Pero un poco en la línea de los movimientos de vida independiente, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Que el coste de esto, o sea, yo el otro día me vino una comunidad autónoma y me dice, ya tenemos implantada asistencia personal, tenemos 45 casos, una comunidad autónoma
grande. Claro, ¿cuánto podemos financiar desde lo público? 2.500 euros. Claro, yo esto lo digo porque 2.500 euros aquí no es tanto, pero en ese sitio es muchísimo, porque una plaza residencial vale 1.500, cosa que aquí es inconcebible, ¿no? Entonces, ¿es viable ese modelo para generalizar? En mi opinión, no. Pero claro, yo en ese sentido pues ya se sabe, porque lo he dicho y lo he escrito aquí con un amigo que está ahí, que realmente el modelo guipuzcoano es un modelo muy eficaz que además genera satisfacción en la gente. Ya sé que hay, algunos enfrentamientos, por decirlo así, o disensiones en relación a eso, y a mí no me gustaría que el modelo fuese siempre a través de una cotización del sector de empleo de hogar y cuidado, pero lo que yo deseo es que el sector como tal desaparezca esa cotización especial, ¿sabes? O sea, que no es solamente por los asistentes personales, sino porque tiene que estar señalado con menos derechos que otros trabajadores. Esa es la cosa. O sea, que yo no lucharía por quitar la asistencia personal de la asistencia de empleo de hogar y cuidado, sino por quitar empleo de hogar y cuidado como una prestación específica. Creo que eso tenemos que avanzar. Bueno, ahora se está intentando, no sé con qué éxito, pero se está intentando. Eso es un poco el planteamiento. Tenemos que afrontar las necesidades de apoyos desde también cierto realismo. Yo he tenido gente que me ha venido a ver del ámbito de la discapacidad y bueno, no voy a entrar en detalles, pero estaban solicitando 5 titulados superiores para acompañar el caso. Yo os dejo la respuesta a vosotros, porque no tengo mucha respuesta para dar a esto, ¿no? No lo sé, pero creo que es el futuro. Yo creo que es el futuro, pero desde una mirada amplia. Y en el ámbito de la formación, ustedes dirán, porque yo creo que sí que tienen que tener formación, pero sobre todo acompañamiento. O sea, formación básica, evidentemente. Creo que las 50 horas de PRODES son muy escasas, pero hay que formar y sobre todo hay que acompañar desde la experiencia. Esto es muy importante. Sobre la experiencia de asistentes personales en el Reino Unido. La verdad, lo conozco poco, pero lo que sí que me llama la atención, y es una combinación de datos y de hablar con personas que que tienen asistentes personales, es que un problema muy grande es la retención, o sea, encontrar a personas y luego la retención. Y hay esta queja de que nuestro sistema no da suficiente apoyo a la contratación, a encontrar a personal y ayudar con todos los aspectos, porque te conviertes en su empleador, ¿cómo decís en español? Sí, y esto, pues bueno, es una carga y que para mucha gente es complicada y es crítica que sin un apoyo tanto a los profesionales como a las personas que están ejerciendo de empleadores es bastante complicado. Sobre todo en el Reino Unido tenemos muchos problemas de encontrar personal en todos los ámbitos de cuidados, y también esto está pasando, y yo creo que es más complejo cuando la persona es empleadora sola. A diferencia de cuando es tal vez en una cooperativa, en un grupo donde tal vez hay un poco más de facilidad. Y yo creo que tenemos que pensar un poco en este apoyo sobre todo. Esa es la razón, me callo ya, esa es la razón por la que la ley abre la posibilidad de que la asistencia personal se provea a través de prestación o servicios. Porque lo que está claro es que el empleo privado es muy complejo y además yo diría que hasta poco seguro también. Y ahí está todo el mundo cooperativista, iniciativa social, movimientos de vida independiente, lo que sea. Yo creo que es más lógico, pero bueno. Bueno, pues algo que alguien tenga alguna pregunta que no puede dejar de hacer, pues son justo las 2:30. Pues nada, yo quiero agradecer a los tres vuestra participación. También a los que habéis venido, porque es verdad que ya sé de algunos y algunas que han tenido que hacer equilibrios para poder venir, porque es verdad que cada uno tiene cada día más compromisos y más complicaciones, pero muchas gracias por venir. Pues nada, eskerrik asko eta hurrengo arte.